Hola mis valientes, hoy vamos a hablar del trastorno de voyeurismo. Los criterios que sigue el DSM-5 son los siguientes. La persona que sufre un trastorno de voyeurismo es aquella que espía las actividades privadas de terceras personas, es decir, experimenta una excitación sexual intensa y recurrente derivada de la observación de una persona desprevenida que está desnuda, desnudándose o dedicada a una actividad sexual y que se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. El voyeurista cumple estos deseos sexuales irrefrenables con una persona que no ha dado su consentimiento, causando un malestar clínicamente significativo o un deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Los actos de voyeurismo son los más frecuentes para un potencial comportamiento sexual delictivo. La prevalencia entre la población del trastorno de voyeurismo se desconoce. Sin embargo, basándose en muestras no clínicas de actos sexuales voyeurísticos, la máxima prevalencia posible del trastorno de voyeurismo a lo largo de la vida es de aproximadamente el 12% en los hombres y el 4% en las mujeres. Es importante tener en cuenta que los médicos diagnostican el trastorno voyeurista cuando las personas afectadas se sienten angustiadas, son menos capaces de funcionar bien debido a su comportamiento o han actuado según sus impulsos con una persona que no ha dado su consentimiento. La mayoría de los voyeurs, mirones, no sufren un trastorno voyeurista. En el voyeurismo, el acto de mirar, espiar, es lo que produce la excitación y no el hecho de mantener una relación sexual con la persona observada. Los voyeurs no buscan el contacto sexual con las personas observadas, pero el hecho de observar a personas sin su consentimiento puede tener problemas legales. El voyeurismo es una de las parafilias que implica delito penal en la mayoría de países del mundo. El voyeurismo generalmente comienza durante la adolescencia o en los primeros años de la edad adulta. La adolescencia y la pubertad generalmente incrementan la curiosidad y la actividad sexual. Con el fin de atenuar el riesgo de patologizar el interés y el comportamiento sexual que son normales durante la adolescencia puberal, la edad mínima para el diagnóstico del trastorno de voyeurismo se establece en 18 años. Por lo tanto, los menores de 18 años no se considerarían voyeuristas. Es frecuente un cierto grado de voyeurismo, con mayor frecuencia en chicos y hombres adultos, pero cada vez es más frecuente en mujeres. La sociedad a menudo contempla las formas leves de este comportamiento como algo dentro de la normalidad, siempre y cuando los implicados sean adultos que dan consentimiento. La visualización de imágenes y espectáculos sexualmente explícitos, ahora ampliamente disponibles en privado en Internet, no se considera voyeurismo, ya que carece del elemento de observación secreta, característica distintiva del voyeurismo. Cuando el voyeurismo es un trastorno, el voyeur pasa mucho tiempo buscando ocasiones para observar. Como resultado, pueden descuidar aspectos importantes de su vida y no cumplir con sus responsabilidades. El voyeurismo puede llegar a ser el método preferido de actividad sexual y el voyeur puede pasarse innumerables horas espiando. Tratamiento del voyeurismo. El tratamiento suele comenzar después de que el voyeur, mirón, ha sido detenido. Incluye el empleo de psicoterapia, grupos de apoyo y fármacos antidepresivos, los denominados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Si estos fármacos son ineficaces y el trastorno es grave, se pueden emplear fármacos que reducen las concentraciones de testosterona y, por lo tanto, reducen el impulso sexual. Estos fármacos incluyen leuprorelina y acetato de medroxiprogesterona. Las personas deben dar su consentimiento informado para el uso de estos fármacos y los médicos le realizan de manera periódica análisis de sangre para controlar los efectos que tienen sobre la función hepática, pruebas de densidad ósea y análisis de sangre para medir los niveles de testosterona. Si este vídeo te ha gustado, te animo a que te suscribas al canal para que no te pierdas los siguientes vídeos donde hablaré de más trastornos parafílicos y otros temas de interés sobre psicología. Deja tus comentarios y no olvides dar me gusta. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.